será la espiga si no aceptamos la cruz? ¿Cómo alcanzar la vida? ¿Cómo alcanzar la vida? Por la cruz a la luz, fuente de amor y vida. Por la cruz a la luz, fuente de amor y vida. Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Celebramos hoy el quinto domingo del tiempo de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Cristo Jesús. Ten piedad, oh Cristo. Cristo Jesús. Ten piedad, oh Cristo. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo,
el Señor, lo digo y lo hago. Palabra de Dios. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde el hondo grito a ti, Señor, escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra, mi alma guarda al Señor. Más que el centinela a la aurora, aguarde Israel al Señor, como el centinela a la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti,
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, ¿es que va a sanar? Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó María que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús,
al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Los que creen en mí, aunque mueran, vivirán. Hermanos y hermanas en Cristo, la muerte no mantendrá cautivo a los que creen en el Señor Jesús. El Señor nos anima hoy a tener total confianza en Él, en que la enfermedad ni la muerte no tienen la última palabra. Hoy estamos entrando en la 5ª y última semana de Cuaresma. Esto será seguido por el Domingo de Pasión, Domingo de Ramos, y finalmente la Semana Santa, que alcanzará su punto máximo el Domingo de Pascua. Una de las creencias que se encuentra en nuestra fe es que todos nuestros cuerpos físicos se levantarán algún día. Los que creen en Jesús, aunque mueran físicamente, vivirán. Al partir de este mundo, cuando nuestros cuerpos físicos mueren, nuestras almas se elevarán al cielo para esperar el último día de este mundo, cuando todos los cuerpos físicos serán levantados de sus tumbas. Las lecturas de hoy nos hablan de la resurrección. Durante la primera lectura del libro de Ezequiel, escuchamos de la promesa de Dios de poner su espíritu dentro de las personas para que puedan vivir. Antes de esta promesa, el profeta Ezequiel, dirigido por el Espíritu, fue llevado a la llanura donde se le reveló su misión allí. Ezequiel se le dijo que a través de su don de profetizar al pueblo escogido de Dios, que había estado exiliado en Babilonia por algún tiempo, recibiría un nuevo espíritu que los levantaría de su esperanza perdida. En consecuencia, serían conducidos a una nueva vida
en la tierra de Israel. Queridos hermanos, cuando Dios prometió poner un nuevo espíritu dentro de su pueblo, esto no era una referencia a la resurrección que espera a cada alma en la tierra. Fue una promesa de dar nueva vida al pueblo de Israel. Si bien las palabras de Dios parecían implicar un día de resurrección, en aquellos días tal creencia era solo un concepto digno de reflexiones. Para el ministerio de Dios se acerca de la muerte, ser enterrado y resucitar con Cristo, aún no se había revelado a la humanidad. Hoy lo sabemos, gracias a Dios. Sabemos que la vida cristiana recibe su vitalidad del Espíritu de Cristo. En la carne no podemos agradar a Dios, porque los que viven según la carne se concentran en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu se concentran en las cosas del Espíritu. Debido a que el Espíritu de Cristo mora en nosotros, nosotros estamos en el Espíritu. Cuando recordamos que el Espíritu de Dios mora en nosotros, también debemos recordar que el Espíritu es Dios como tal. Es Dios mismo quien mora en nosotros, que pertenece a Cristo. Durante la lectura de hoy de la carta de Pablo a los Romanos, escuchamos: pero si Cristo está en ti, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Si Cristo está en ti, significa literalmente que Cristo está en nosotros, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Donde mora el Padre, también mora el Hijo. Donde mora el Hijo, también mora el Espíritu Santo. Y donde mora el Espíritu Santo, también mora el Padre. Por lo tanto, en nosotros mora la plenitud de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin la maravillosa morada del Espíritu Santo que anima nuestras vidas cristianas, nuestros cuerpos humanos serían como conchas muertas, como cadáveres sin vida. Pero unido a Cristo, el espíritu humano vive, siendo justificado ante Dios por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que habita en nosotros. Habiendo resucitado a Cristo de la muerte a través de su morada, seguramente también dará vida a nuestros cuerpos mortales. Como el Padre resucitó a Jesucristo por medio del Espíritu Santo, así resucitarán nuestros cuerpos a través de su Espíritu, como se puede percibir de la gloriosa resurrección. Encuentran ahí el origen último en el Padre. Queridos hermanos, durante la lectura del Evangelio de hoy, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, Él es la diferencia entre la vida y la muerte. Aquellos que vienen a través de aquel que es Él, vida y la muerte, aquellos que vienen a través de aquel que es el único mediador entre Dios y la humanidad, compartirán la bendita esperanza que se encuentra en el plan divino de salvación. Repasemos el milagro de la resurrección de Lázaro. Lázaro vivía en Betania, un pequeño pueblo que estaba a menos de 2 millas del sureste de Jerusalén. María y su hermana Marta le enviaron un mensaje a Jesús de que su hermano Lázaro estaba enfermo. Obviamente, ellos querían que él viniera y sanara a Lázaro, porque estaban conscientes del poder de Dios que se manifestaba a través de Jesús. La primera impresión que nos da la lectura fue de que Jesús
rechazó la solicitud. Respondiendo a la solicitud de ir a ver a Lázaro, Jesús dijo: esta enfermedad no conduce a la muerte, más bien es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios pueda ser glorificado a través de ella. Meditemos, queridos hermanos, las palabras de Jesús. Es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios pueda ser glorificado a través de ella. Este evento nos llevaría a la muerte, sino a la gloria de Dios, al igual que en Caná, donde Dios fue glorificado a través del milagro de cambiar el agua en vino. Y así Jesús decidió quedarse otros 2 días más en el lugar donde estaba. Esto no porque no amaba a Lázaro. Mientras más tiempo se quedara, mayor se manifestaría la gloria de Dios a través del milagro que estaba por venir. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya estaba en la tumba por 4 días. En aquellos días existía la creencia judía de que cuando una persona moría, su alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días antes de pasar al mundo espiritual. Y los ritos de duelo generalmente duraban 7 días desde el momento de la muerte, manifestándose en armonía con esa costumbre, ya que Betania estaba a menos de 2 millas de Jerusalén. Muchos de los habitantes de Jerusalén estaban presentes en los ritos de duelo para consolar a Marta y a María. Al escuchar Jesús que venía, Marta fue a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Al llegar Jesús, Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero incluso ahora sé que Dios te dará lo que le pidas. Jesús respondió: tu hermano resucitará. Entendiendo que esto significa que Lázaro resucitaría en el último día junto con todos los demás, Marta afirmó que ella creía que sí. Jesús afirmó la creencia de Marta en una resurrección y agregó que su poder se encuentra en sí mismo. Yo soy la resurrección y la vida. Aquellos que creen en mí, aunque mueran, vivirán. Y todos los que viven y creen en mí, nunca morirán. ¿Creen esto? Respondiendo a Jesús, Marta confesó su fe en las siguientes verdades cristianas. Sí, Señor, creo que eres el Mesías, el Hijo de Dios, el único que viene al mundo. ¿Cómo se puede percibir estas palabras? En aquellos días habían algunos que creían, sin lugar a dudas, de que Jesús era el Mesías prometido. Sabiendo Marta, todavía no entendía lo que estaba a punto de hacer Jesús. ¿No te dije que si creyeras verías la gloria de Dios? Después de quitar la roca de la entrada, Jesús agradeció al Padre por haber escuchado su oración. La razón por la que agradeció al Padre fue para que la multitud creyera que fue el Padre quien envió a Jesús. Dicho esto, queridos hermanos, Jesús gritó en voz alta: Lázaro, sal. Y luego, para asombro de todos, a la voz de nuestro Señor, Lázaro salió de la tumba, todavía envuelto en paños de entierro. Este milagro, la resurrección de una persona que había estado muerta durante 4 días, es la prueba suprema de que Jesús es el Señor, de que tiene poder para dar vida. Esta señal celestial cumple las palabras de Jesús que se encuentran
en Juan 5:28. Porque viene la hora en que todos los que están en sus tumbas oirán su voz. Queridos hermanos, la lectura del Evangelio de hoy nos deja dos mensajes. En primer lugar, a través de nuestra fe viva en Jesús, todos nosotros, cuerpos físicos, seremos resucitados en la resurrección final. En segundo lugar, especialmente ahora que se acerca el domingo de Pascua, estamos llamados a resucitar simbólicamente del pecado a la gracia, participando en el sacramento de la confesión para limpiar nuestras almas, para que puedan agradar a Dios, ahora y para siempre. Por tanto, avancemos fielmente en nuestra bendita esperanza, sabiendo que aquellos que creen en Jesús vivirán. En el Evangelio que escuchamos, San Juan nos da un mensaje de esperanza, que pueden haber palabras que podemos decir que son como un bálsamo de aire fresco que nos manda Dios en estos momentos de pandemia, para que seamos optimistas en este caminar de Cuaresma y en este caminar en la vida. Jesús nos dice: tranquilos, porque ustedes no van a morir. La vida no termina. La vida se transforma. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, el Dios de vivos y no de muertos. Oramos en esta Eucaristía por la Iglesia, que ha recibido la misión de anunciar al que es la resurrección y la vida. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las intenciones del Santo Padre Francisco, para la Iglesia y el mundo en estos momentos de tanto dolor, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que viven su fe disminuida en condiciones deplorables, los que carecen de lo necesario, sobre todo en estos momentos de dificultad, por todos los enfermos, sobre todo aquellos que están padeciendo ahora el coronavirus alrededor del mundo, los drogadictos, los presos y condenados a trabajos forzados, los que son víctimas del odio, el miedo y la represión en cualquier lugar del mundo, y por todos los que están desesperados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los responsables de tantos crímenes, por los que llevados por el odio y la venganza
dan muerte en su corazón al prójimo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todo el personal de salud y de asistencia sanitaria, médicos, doctores, enfermeros, enfermeras, todos los hombres de ciencia que trabajan por prolongar la vida, sobre todo ahora, en esta pandemia que sufrimos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que entregan su vida por amor a los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los difuntos, especialmente en esta Eucaristía, rezamos por Berenice Amayo Martínez y Víctor Julio Enríquez Reyes. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y también rezamos como diócesis de Brooklyn, Queens, por el eterno descanso de nuestro hermano sacerdote Jorge Ortiz, para que tú, Señor, lo lleves a tu presencia, para que desde este altar donde tantas veces celebró la Eucaristía, llegue también esa gracia por la eternidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por todos nosotros que estamos siguiendo la Eucaristía en la televisión o en YouTube, por todos los que estamos llamados a vivir en el Espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesús entregó su vida por nosotros para que tengamos vida, la vida en plenitud. Desde lo hondo gritando a ti, escucha nuestra voz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora. Mi alma te espera, Señor. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos, mi Dios, a la súplica de mi voz. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora. Mi alma te espera, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrendas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades,
te celebran unidos en la alegría de los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Por todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Por todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendice, Señor, a tu pueblo, que espera los dones de tu misericordia, y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo los mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. La Santa Misa ha terminado, podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Escúchanos,